Montmeló. Circuit de Barcelona, Cataluña. Hay una ciudad entera que este fin de semana va a girar la cabeza hacia un solo coche. Más de 15.000 mexicanos viven hoy en Barcelona y muchos de ellos ya tienen el boleto en la mano para subir a las tribunas con un único nombre en la cabeza, Sergio Pérez. Pero Checo no llega a España como un piloto más buscando su primer punto. Llega con algo que ningún piloto de Cadillac había tenido antes de Mónaco, la certeza de que ese punto ya fue suyo. Lo tocó. Lo tuvo entre los dedos. Y se lo arrancaron con una sanción que el propio equipo terminó admitiendo como un error. Eso no se perdona, eso se cobra. Y lo que vas a ver en los próximos minutos no es la postal tierna de una afición esperando a su ídolo. Es la explicación de por qué este domingo en Barcelona puede ser el fin de semana que defina todo lo que Checo vino a hacer a Cadillac. Quédate, porque lo más fuerte lo dejé para el final y vas a querer escucharlo completo. Y si eres de los que vienen siguiendo a Checo desde el primer día de esta temporada, desde Australia, desde aquellos primeros entrenamientos en los que el Mach 26 ni siquiera sabía dónde encajaba en la parrilla, entonces este canal lo hice para ti. Suscríbete, porque aquí seguimos cada movimiento de Checo con Cadillac sin inventar humo y con el análisis que de verdad se merece. Dicho esto, vamos a lo que importa, porque hay un dato que cambia por completo cómo deberías ver este fin de semana. Marca esta fecha, domingo, 14 de junio, 66 vueltas en Montmeló. Esa es la carrera que Checo tiene delante. Pero presta atención a cómo llega, porque no aterriza con las manos vacías. Llega con un combustible que no se compra ni se fabrica en un túnel de viento, el coraje que solo deja una injusticia. En Mónaco protagonizó una de las remontadas más serias del año. Lo castigaron, lo mandaron al penúltimo puesto con un drive-thru, y aún así escaló. Adelantó rivales, se metió en los puntos, cruzó décimo. El primer punto oficial en toda la historia de Cadillac ya llevaba su nombre, hasta que cayó una segunda sanción, una que el mismo equipo reconoció como un error de procedimiento. El punto se evaporó. Y aquí viene lo que quiero que se te quede grabado, porque es la frase que explica todo lo demás. Checo no salió a quejarse en rueda de prensa. Dejó claro, en los canales del equipo, que esto los vuelve insaciables. Léela otra vez. No dijo voy a mejorar. No dijo esperamos progresar. Dijo insaciables. Esa palabra no la usa alguien conforme con lo que tiene, la usa alguien que siente que le deben algo. Y tiene toda la razón del mundo para sentirlo. Antes de seguir, hazme un favor rápido, escribe en los comentarios un sí o un no. ¿Tú crees que Checo puntúa este domingo? Y guárdate esa palabra, insaciables, porque vamos a volver a ella y vas a entender por qué lo cambia todo. Ahora frenemos un segundo y hablemos de algo que casi nadie está mirando. Checo no aterriza solo en Barcelona, llega respaldado por algo que no se monta de un día para otro, una comunidad. Según los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España, hay más de 15.000 mexicanos viviendo en la ciudad, y eso ni siquiera cuenta a los miles que van a viajar este fin de semana desde otras ciudades de Europa, desde México, desde donde sea, solo para estar en Montmeló. Piénsalo bien, porque esto es más raro de lo que parece. No hay muchos pilotos en toda la parrilla capaces de mover a la gente así, de lograr que miles de personas compren un vuelo y se planten en una tribuna solo para verlo pasar a 300 por hora. Checo lo consigue, siempre lo ha conseguido, y Barcelona este año no va a ser distinto. Las gradas de Montmeló van a tener un color particular, el verde y blanco de Cadillac, sí, pero también el verde, blanco y rojo de México. Y para entender el peso real de este fin de semana, primero hay que entender qué significa eso para un piloto. Cuando alguien llega a la Fórmula 1 desde cero, desde un país sin tradición reciente en la categoría, desde una familia que apostó todo a su talento, se construye con la afición un vínculo que ya no tiene nada que ver con el deporte. Para los mexicanos que estarán en Montmeló, Checo no es un piloto. Es la prueba viviente de que sí se puede sin ser europeo, sin el apellido correcto, sin una academia millonaria detrás. Ver el número 11 en el costado de ese Cadillac negro y gris es, para ellos, algo personal. No es un pasatiempo, es identidad. Y aquí está el detalle clave,
Checo no lleva ese peso como una mochila, lo convierte en energía. Pero espera, porque ahora toca la pregunta incómoda, la que medio paddock lleva semanas haciéndose sin atreverse a decir en alto. ¿Ya está el Cadillac para puntuar de forma consistente? No en una carrera caótica donde todo se rompe, sino en un fin de semana normal y ordenado. Y la respuesta honesta es, todavía no. Pero, y este pero pesa, algo se movió en las últimas semanas, y no es ningún detalle menor. Cadillac aterrizó en Canadá con piezas nuevas para el Mach 26, y ojo, no fue maquillaje, ajustes en los frenos delanteros, en las aletas laterales del alerón delantero, en las rejillas del difusor y en las barras de torsión. Ese tipo de modificaciones no se dibujan en una semana, son meses de trabajo en túnel de viento y simulador. Y fíjate en cómo lo leyó el propio Checo tras Canadá, porque dice mucho de su cabeza. Explicó que lo que de verdad importaba no era el cronómetro inmediato, sino entender el paquete, comprender cómo se comportan las piezas nuevas y optimizar zona por zona. Eso es exactamente lo que hace un piloto con experiencia que sabe que la paciencia termina pagando. Y aquí hay una frase del propio director técnico que pasó casi desapercibida y que lo cambia todo: las actualizaciones que vienen ya no apuntan a la fiabilidad, apuntan al rendimiento puro. Te explico por qué es un salto enorme. En los primeros meses de un equipo nuevo, el 90% del esfuerzo se va en que el coche llegue entero a meta, que la electrónica responda, que los frenos no fallen, que el motor no se apague en la vuelta de formación. Todo eso Cadillac ya lo resolvió en las primeras 6 carreras. Lo que viene ahora son las mejoras que mueven el reloj, las que recortan décimas. Y Barcelona va a ser uno de los primeros exámenes de verdad de ese trabajo. Hay que decirlo claro, porque esto separa a Checo de cualquier otro en su situación. Otro piloto, con un coche que todavía se busca y una sanción que le borró el primer punto histórico del equipo, se habría desmoronado, habría corrido a la prensa a quejarse, habría señalado culpables. Checo hizo lo contrario, dijo que la temporada es larga, soltó ese "esto nos vuelve insaciables" y se subió al simulador a preparar Barcelona. No es solo talento al volante, es temple. Y todavía no llegamos a la parte que casi nadie analiza. El plan de Cadillac para 2026 no es ganarle a Mercedes ni a Ferrari. El plan es aprender, construir una base técnica que les permita dar el salto real cuando lleguen las nuevas regulaciones. Y dentro de ese aprendizaje, cada dato que recogen, cada vuelta completa, cada ajuste que confirma sus modelos, es una victoria interna que las cámaras jamás captan. Pero hay alguien que sí la siente: Checo. Él está dentro, ve cómo trabajan los ingenieros, escucha el garaje, palpa el ánimo del box semana a semana. Y cuando un piloto con su recorrido te dice que el equipo progresa, conviene creerle, porque no lo dice desde la grada, lo dice desde adentro. Ahora fíjate en una decisión concreta para este gran premio que a primera vista parece rarísima y que, bien entendida, dice justo lo contrario de lo que parece. Para Barcelona, Cadillac decidió meter a Coulthard en la FP1 del viernes mientras Checo descansa. Tu primera reacción seguramente es: ¿por qué le quitas una sesión a tu titular antes de una carrera importante? La respuesta tiene 2 capas. La primera, es parte del programa de desarrollo de pilotos. Cadillac necesita datos de ERTA para su futuro. Pero agárrate a la segunda, porque cambia toda la lectura. Checo entra en la FP2 con el coche ya caliente, con la primera tanda de datos recogida y con tiempo de sobra para afinar de cara a la clasificación del sábado. Piénsalo, un equipo que le saca una sesión a su titular no lo castiga, lo blinda. Le está diciendo, sin soltarlo en voz alta, que este piloto no necesita las mismas vueltas que el resto para encontrar el ritmo. Y hay un beneficio extra: los datos de ERTA sirven de comparación y revelan dónde Checo saca rendimiento de más y qué zonas de la puesta a punto se pueden pulir. Por si fuera poco, hay un factor de pista que termina de inclinar la balanza. Montmeló es el circuito donde los equipos hacen los test de pretemporada. El Mach 26 conoce ese asfalto desde enero, rodó ahí durante días antes de que arrancara la temporada. Eso significa que Cadillac tiene más datos de Barcelona que de cualquier otro trazado del calendario. Eso es ventaja real, no consuelo. Y ahora seamos honestos sobre lo que Checo trae en la maleta, porque aquí su perfil encaja como un guante.
Checo lleva más de 15 años en la Fórmula 1 y ha corrido en Montmeló más de una docena de veces. Conoce cada curva, cada punto de frenado, cada trampa que tiende este circuito en materia de degradación. Y eso importa muchísimo, porque Barcelona castiga sin piedad al que se equivoca con las gomas, penaliza la impaciencia y premia al que sabe esperar el instante exacto para atacar. ¿Sabes qué piloto responde a ese perfil casi a la perfección? Exacto, Sergio Pérez. Y no lo digo de memoria, lo dice su propia historia en esta pista. En 2011 salió 12º y terminó 9º, sus primeros puntos en la Fórmula 1, y no porque tuviera el mejor coche, sino porque gestionó los neumáticos mejor que nadie ese día. En 2022 arrancó 5º y acabó 2º, firmando además la vuelta rápida. Eso no es suerte, es inteligencia de carrera pura, y esa misma inteligencia la conserva hoy, con la diferencia de que ahora la tiene en un equipo que le da espacio para usarla. Porque ojo, hay un matiz que cambia toda la ecuación, una cosa es correr para una escudería donde cada decisión está calculada para exprimir al piloto número 1, y otra muy distinta es correr en un proyecto donde tú eres el líder, donde tu palabra pesa, donde el equipo entero orbita alrededor de tu criterio. Cadillac le da eso a Checo, y se nota en cómo habla, cómo analiza y cómo digiere hasta las frustraciones como la de Mónaco. Dicho esto, no nos engañemos con la foto grande del campeonato. Mercedes es la fuerza dominante de la temporada, sin discusión, ganó las 6 carreras del año, y Andrea Kimi Antonelli encadena 5 victorias consecutivas escribiendo una de las historias más impactantes de la Fórmula 1 reciente. Eso no va a cambiar este domingo. Pero la pregunta para Checo y para Cadillac nunca fue si pueden ganarle a Mercedes. La pregunta real es otra, mucho más alcanzable: pueden meterse en zona de puntos en una carrera donde el orden se respeta, donde no aparece una bandera roja a desordenarlo todo, donde hay que llegar al top 10 con la cabeza fría y las gomas vivas. Y justo ahí, la experiencia de Checo vale más que cualquier pieza nueva. Sí, hay coches más rápidos que el Mach 26, es un hecho. Pero en esos coches hay pilotos que todavía no saben administrar una carrera de 66 vueltas desde atrás, que no saben guardar el neumático 15 vueltas para reventarlo en el momento justo, que no distinguen cuándo atacar y cuándo aguantar. Checo sí lo sabe. Lo aprendió a las malas, en años sin el mejor coche en los que igual se las arreglaba para sumar. Eso no se diseña en un túnel de viento, y por eso es tan valioso. Y ahora viene la parte donde el circuito y las virtudes de Checo se cruzan de forma casi perfecta. El circuito de Barcelona-Cataluña tiene un rasgo que pocos trazados comparten: la degradación de neumáticos es brutal. Su asfalto abrasivo destroza las gomas más rápido que casi cualquier otra pista del año. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que una carrera que parece perdida en la vuelta 10 puede estar ganada en la vuelta 50 si el piloto leyó bien sus neumáticos. Eso es, exactamente, lo que hizo Checo en 2011 cuando remontó hasta los puntos, y la misma virtud que lo subió al segundo escalón del podio aquí en 2022, no fue velocidad pura, fue gestión, fue sangre fría mientras otros quemaban sus gomas por adelantar a destiempo. Llévalo a 2026. Con un Mach 26 que todavía no pelea de tú a tú en velocidad pura a una vuelta, esa capacidad de gestión puede ser, literalmente, la línea que separa puntuar de no puntuar el domingo. Hay pilotos con más punta en una vuelta seca, hay coches que en condiciones ideales son más veloces que el Cadillac, pero una carrera de 66 vueltas no se resuelve en una vuelta, se resuelve en la estrategia, en la paciencia y en saber con precisión cuando el rival de delante ya no tiene goma para defenderse. Y en eso, Checo es de los mejores de toda la parrilla. Dicho lo cual, hay un frente del que casi nadie quiere hablar y conviene ponerlo sobre la mesa. La presión mediática sobre Checo en este arranque ha sido feroz. Muchos medios que antes lo ignoraban ahora lo usan como termómetro del supuesto fracaso de Cadillac, como si cada carrera sin puntos confirmara algo que ya habían decidido de antemano. Pero atención, porque la narrativa empezó a moverse. Mónaco cambió algo, y no por el resultado final, cambió porque todo el mundo vio de lo que es capaz Checo cuando le dan media oportunidad. Remontó desde el fondo, pasó a pilotos consagrados, se metió en los puntos bajo presión y lo perdió por una sanción administrativa, no por falta de ritmo.
Los mismos medios que lo daban en caída libre publicaron notas destacando esa remontada. ¿Por qué cambian el tono cuando el resultado acompaña y vuelven al látigo cuando aparece una dificultad técnica? Porque escriben sobre Cadillac sin el contexto real, sin entender lo que cuesta levantar un equipo de Fórmula 1 desde cero. Y ese contexto cambia por completo cómo deberías leer lo que pasa el domingo. Detrás de ese coche hay cientos de personas trabajando para que salga a pista cada fin de semana. Meterse en zona de puntos en apenas el séptimo Gran Premio de la historia de un equipo nuevo no sería un milagro, sería, exactamente, lo que este proyecto merece. Ahora dejemos los números un momento y hablemos de algo que sí se va a sentir en la piel. El ambiente en las tribunas de Montmeló va a ser especial y no es un adorno romántico. Los mexicanos que viven en España, los que viajaron desde México, los que cruzaron fronteras para estar ahí, no van como turistas, van como comunidad. Van a empujar desde la grada a un piloto que saben que se vacía cada vez que se sube al coche. Y Checo los escucha, siempre los ha escuchado. Cualquier piloto que te diga que el público no llega al cockpit, que el rugido de las gradas no se cuela en el casco, te miente un poco. El ambiente de un gran premio se respira, y un piloto que sabe que hay miles de personas que cruzaron medio mundo para verlo, corre distinto. No te despegues todavía, porque aquí viene lo más importante de todo el video. ¿Qué significa de verdad que Checo puntúe este domingo? Y si hay alguien capaz de lograrlo en las condiciones actuales, con un coche que todavía crece, en una pista que conoce como la palma de su mano, rodeado de miles de mexicanos que lo esperan, ese alguien es Sergio Pérez. Y hay que decirlo sin rodeos, porque a veces se diluye entre tanto análisis técnico. Checo eligió estar aquí. Eligió esto cuando dejó al mejor equipo del mundo, cuando pasó un año entero sin correr, cuando medio planeta daba su historia por terminada. Él eligió seguir. Eligió Cadillac. Eligió un proyecto incierto, con un coche nuevo, con un equipo que jamás había puntuado, con la presión de ser la cara visible de algo que tenía que funcionar desde el día 1. Ese nivel de fe en uno mismo no lo tiene cualquiera. Y los miles de mexicanos que estarán en Montmeló lo saben de manera intuitiva, lo que ven en la parrilla no es solo un casco y un mono, es alguien que volvió a apostarlo todo cuando pudo quedarse en casa. Y eso es lo que va a llenar las gradas de banderas mexicanas el domingo. No es solo afición, es reconocimiento, es decirle a Checo que no está solo, que cada vuelta del Mach 26 la están viendo, contando y valorando. Entonces, la pregunta vuelve, ¿puntúa Checo este domingo? La temporada es larga, quedan 14 carreras después de Barcelona, Cadillac va en ascenso y el Mach 26 tiene más datos de Montmeló que de ningún otro circuito. Checo trae la motivación que solo deja saber que ya lo tenías y te lo quitaron. Pero todavía me queda un elemento que no he mencionado, y es con el que voy a cerrar. Aunque antes, quiero que pienses en algo que casi nunca se analiza en los videos de Fórmula 1, ¿cómo se puntúa desde el fondo en Barcelona? No es una pregunta retórica, es táctica pura. Porque si el Mach 26 arranca desde la zona trasera del pelotón, lo más probable visto donde está hoy el coche, la carrera de Checo no se decide en la primera vuelta, se decide en la estrategia de paradas. Y Barcelona tiene un rasgo que los equipos conocen al dedillo, adelantar en pista es difícil. Las rectas son largas, pero no tanto como para garantizar adelantamientos en cadena, y el sector de curvas medias castiga cualquier error. Conclusión, la estrategia de boxes puede dar vuelta el resultado entero. Y aquí Checo tiene una carta que pocos pueden jugar. Si Cadillac estira un stint, cuidando la goma mientras los de delante paran antes, Checo puede ganar posiciones sin adelantar en pista, simplemente siendo el último en entrar a boxes cuando los demás ya arrastran neumáticos gastados. Eso exige disciplina del piloto, confianza del equipo en sus modelos de degradación y sangre fría para aguantar la presión de los coches que te van comiendo vuelta a vuelta. Y es, palabra por palabra, lo que Checo sabe hacer y lo que sus ingenieros llevan semanas preparando en simulador. Porque ahí Checo aporta algo que ninguna máquina replica del todo, la sensación real del neumático bajo los pies, saber cuánto le queda a la goma sin que el ingeniero diga una palabra. Eso se aprende con años de carrera, y Checo acumula más que cualquier otro piloto en la parte de atrás de esta parrilla. Así que pongamos la verdad sobre la mesa, sin medias tintas.
El MAC 26 no va a ganar en Barcelona, y eso no está en discusión. Pero ganar no es el objetivo de este fin de semana. El objetivo es terminar en el top 10, puntuar limpio, demostrar que cuando las condiciones son normales, la estrategia es la correcta y el piloto cumple, Cadillac puede estar ahí. Y para esa misión concreta, Sergio Pérez es exactamente el hombre indicado. Lo cual nos lleva, por fin, al detalle que dejé para el cierre y que le da sentido a todo lo demás. Gran Premio de España, 2011. Checo Pérez arrancó 12º, en una pista que todavía no dominaba, con un coche lejos de ser de los más rápidos, en su primer año en la Fórmula 1. Terminó 9º. Esos fueron sus primeros puntos en la categoría, el principio de absolutamente todo. 15 años después, vuelve a Barcelona con un coche que no es de los más veloces, con un equipo que todavía está escribiendo su historia, en una temporada donde cada punto pesa como una losa para el proyecto entero. La pregunta de 2011 era, ¿puede este piloto llegar a los puntos con un coche así? La respuesta fue que sí. Y aquí está lo que pone la piel de gallina. La pregunta de 2026 es exactamente la misma. Y la respuesta, si de Checo depende, va a ser exactamente la misma. Eso es lo que vuelve a este Gran Premio de Barcelona algo más que una carrera, no solo por las mejoras del MAC 26, no solo por los miles de mexicanos en las gradas, sino porque hay una historia que pide cerrarse de la mejor forma posible justo en este circuito, y Checo Pérez tiene pendiente escribir el último párrafo. Todo apunta a que sí. Y si pasa, lo vas a querer ver aquí, con el análisis completo y sin que te lo cuenten a medias. Así que déjame tu comentario, sí o no, ¿puntúa Checo el domingo? Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que también siga a Checo, porque la afición mexicana en Barcelona va a ser histórica este fin de semana. La temporada es larga, pero el domingo arranca el siguiente capítulo, y Checo tiene una deuda pendiente con Montmeló. Nos vemos en la pista.